Muy buenos días, fieles seguidores de la Radio Misionera MG. Bienvenidos en este día en que nos disponemos para escuchar la palabra del Señor. Hoy, lunes 7 de noviembre, llegamos a la puerta de sus casas y a sus corazones para compartir la reflexión del Evangelio del día, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles entonces le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, hoy en este día que escuchamos el Evangelio de Lucas, en este capítulo 17, nos presenta unas temáticas muy interesantes. De hecho, en particular podemos destacar 3 temáticas de una manera relacionada Lucas reporta de Jesús. Pareciera que estas temáticas no tuvieran alguna relación en sí, pero en realidad lo que hace San Lucas al escribir este testimonio de la enseñanza de Jesús, indudablemente cada una de ellas tiene una relación y de la cual yo quisiera compartir con ustedes para que podamos detenernos y reflexionar en cada una de ellas. Las siguientes 3 temáticas que presenta a través de la enseñanza de Jesús es: la primera, sobre el escándalo; la segunda, el perdón; y la tercera, la fe. Escándalo, perdón y fe. ¿Qué relación tienen unas con las otras? Hablando en primer lugar de el escándalo, Jesús presenta esta invitación tan fuerte para aquel que es seguidor de Cristo, es decir, todos nosotros bautizados, diciéndonos: tengan cuidado. Es una advertencia, es una señal, es una invitación para poder tener cuidado en nuestras acciones, especialmente para evitar el escándalo. ¿Y a qué escándalo se refiere? El escándalo de provocar a los demás en el pecado. Es cierto que nosotros somos pecadores delante del Señor, pero incluso dentro de esas acciones hay una que efectivamente debemos de tener una atención muy especial, en que nuestras acciones mismas de pecado no sean a motivo y ocasión para arrastrar en el pecado a los demás. Y dice el Señor, especialmente a la gente sencilla. Y aquí no solamente se refiere a los niños o a los vulnerables, sino se refiere también a aquellos que están en ese camino de descubrimiento del conocimiento de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús presenta este testimonio, está invitando a los que lo siguen, a los que somos cristianos, que mantengamos una vida ejemplar, una vida de testimonio,
Una vida que refleje verdaderamente esa calidad de vida que solamente es permeada en el amor a la manera de Cristo. En pocas palabras, es una invitación a la santidad. No nos invita solamente a ser personas buenas. De hecho, podemos decir que la iglesia, la religión, es más que simplemente ayudarnos a procurar a ser personas buenas. No, no se trata de eso nada más. Se trata de tener una vida de santidad, búsqueda por la santidad. Y Jesús, hablando del escándalo al que justamente provoca a los demás, nos habla de un juicio muy fuerte, que utiliza un lenguaje, podríamos decirlo de una manera literaria exagerada, tan exagerada como aquella palabra en donde dice que el hombre rico le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Es decir, utiliza un lenguaje literario exagerado, pero es con la finalidad de presentar un punto esencial. Porque aquí, ahora hablando del escándalo, nos dice que esta persona merece más que una muerte inmediata, sino esa muerte en donde dice, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello y ser arrojado al mar. En todo esto está expresando que efectivamente cuando hay esta ocasión del pecado hacia los demás, es una ocasión, es una forma en donde nuestra vida puede perder ese mismo sentido. Y frente a este juicio que presenta Jesús, se presenta como una balanza, introduciendo este segundo tema cuando habla del perdón. Dice Jesús, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo en primer lugar. Es decir, buscar que pueda reubicar sus acciones, que pueda reorientar sus acciones, ayudarlo, aconsejarlo, corregirlo. Y si se arrepiente, dice Jesús, perdónalo. Y que esto no pueda suceder solamente una vez o dos veces, sino, dice Jesús, 7 veces al día llega esta persona a ofenderte y 7 veces se aproxima a ti para pedirte perdón, perdónalo. ¿Le suena esto a algo? Por supuesto que Jesús, cuando enseña acerca del perdón, en uno de los pasajes también de las Escrituras nos habla, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Jesús dice, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Este número simbólico bíblico del número 7 representa perfección. Recuerda que Dios creó al mundo en su totalidad, en su perfección, en su plenitud, en estos 7 días. Cuando habla de 7 días, habla más que simplemente la significación matemática, sino habla del sentido de llegar a perdonar de una manera perfecta y completa. Esa invitación nos hace. Y si nosotros nos pusiéramos a analizar, ¿quién de nosotros no necesita ser perdonado? ¿Quién de nosotros, cuando caemos, no necesitamos a alguien que nos ofrezca una mano? Por supuesto, incluso mismo de Dios. Nos sabemos pecadores y nos sabemos necesitados también. Por lo tanto, si tú llegas a comprender en tu vida que por los errores de la vida que marca tu caminar, necesitas esa misericordia, Dios te la ofrece. Por lo tanto, ofrécelo a los demás, al que necesita de ese perdón tuyo. En estas dos advertencias nos presenta este camino de vida, un estándar de vida cristiana que no es solamente algo bajo, nos presenta una exigencia de vida alta, santidad
y la capacidad de misericordia como de Dios, uno puede llegar a pensar, ¿es acaso eso posible? ¿Puedo llegar a vivir de esa manera? Y por lo tanto, vemos cómo los apóstoles, después de escuchar estos primeros versículos del 1 al 4 de Lucas, en estas dos invitaciones que hace Jesús, llega a pronunciarse los apóstoles a hacer una petición muy particular. Aumentanos la fe. Es como si dijeran ellos mismos, ¿acaso seremos capaces de poder perdonar como Jesús nos está invitando? ¿Acaso seremos capaces de vivir en esa vida de testimonio y de santidad? Aumentanos, Señor, la fe. Este tema de la fe, por supuesto, amarra todas estas enseñanzas que hace mismo Jesús, porque presenta la verdadera actitud frente a esto. Necesitamos, como los apóstoles, pedirle a Jesús que nos aumente la fe. La fe que es capaz de impulsarnos, no por nuestra propia capacidad, no por nuestros propios medios, sino que la fe es un don que se nos da de Dios. Nosotros no lo creamos. Dios nos da esa fe. Nosotros simplemente debemos de ser como los apóstoles, tener esa disponibilidad y preparación de corazón para decirle a Dios, aumenta mi fe, dame esa fe. Y Dios es quien tiene el deseo más profundo de ofrecernos esa fe. A través de esa fe podremos, por supuesto, perdonar como Dios perdona. Podremos, por supuesto, entrar en la batalla de vivir en nuestra vida ese estándar de vida de santidad, de ser santos como Dios es santo. Pero tenemos que pedirla. Aumenta, Señor, nuestra fe. Mis hermanos, ¿cómo podemos alimentar esta fe? Sin lugar a duda, lo primero que nos enseña esta palabra es pedirla. Es decir, estar en un constante ejercicio de oración. Y trata de preguntarte, desde que amaneces hasta que anocheces, ¿cuánto tiempo reservas de oración en tu vida? Y de esa oración, ¿pides lo que realmente es fundamental? ¿Pides que Dios te dé la fe? Otra manera de poder alimentar nuestra fe es sin duda el encuentro con la comunidad llamada iglesia. Mis hermanos, ¿cuántas veces de nosotros hemos escuchado, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia? O yo solamente me voy a relacionar con Dios, pero no quiero nada que ver con la iglesia. Eso no es un camino para aumentar nuestra fe. Y eso lo vemos en los testimonios del Evangelio. Recuerda cuando Jesús apareció en la resurrección. Jesús se apareció en la comunidad de los apóstoles reunida. Es la comunidad de fe, es la comunidad llamada iglesia. Ahí se manifiesta Jesús para confirmarlos en la fe. Incluso aunque haya Jesús aparecido a personas individuales como Magdalena, después de que se apareció con Magdalena, Jesús le pide a Magdalena que regrese con sus hermanos, es decir, que regrese a la comunidad. ¿Recuerdas cuando Jesús se apareció con sus discípulos y Tomás no estaba ahí? Tomás no creía porque no estaba en la comunidad. Pero cuando una vez que Tomás estaba en la comunidad, Jesús se aparece y lo confirma en la fe. ¿Cuál es este consejo? Si quieres aumentar tu fe, vive en el ejercicio de la iglesia, de la comunidad. Entrégate a ella a través de servicio y pregúntate, ¿qué tan involucrado estás en la asamblea, en la comunidad, en la iglesia? Otra de las formas de poder aumentar nuestra fe es también con el contacto de la palabra de Dios. Y trata de preguntarte, ¿cuánto tiempo tú le dedicas un momento de poder escuchar y tener un contacto directo con la palabra y leerla, meditarla, orar con ella, reflexionar?
Porque la palabra de Dios orienta las vidas, orienta nuestra fe. De otra manera, nosotros estaremos buscando ideologías, personas que a final de cuentas se diluyen, pero la palabra de Dios permanece. Por lo tanto, una manera de incrementar tu fe es con el contacto de la palabra de Dios. Y por último, mis hermanos, ¿por qué es tan fundamental la fe? ¿Por qué es tan importante decirle también a Jesús como los apóstoles, aumentanos la fe? Porque es solamente a través de la fe, es decir, del poder mismo de Dios, que nos impulsa a entrar en la batalla de la vida y poder enfrentarnos en los desafíos, en los difíciles y en los que parecen imposibles. Es por eso que Jesús utiliza esta hermosa parábola, que si tuvieras una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a un árbol frondoso, arráncate de raíz, que sería algo difícil arrancar un árbol frondoso desde raíz, y pedirle plántate en el mar, es decir, pedir lo imposible, porque ¿cómo es posible que un árbol pueda crecer en un agua salada? La fe, por lo tanto, mis hermanos, es la compañía de Dios mismo que nos fortalece para entrar y asumir los desafíos de la vida con esperanza. Aún en las situaciones difíciles, aún en las situaciones que parezcan imposibles, Dios nos impulsa a entrar en estos desafíos con esperanza. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que nos ayude por su intercesión a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Madre Santísima de Guadalupe, tú que abriste tu corazón a Dios para recibir a Cristo en tu vientre, ayúdanos por tu intercesión a crecer en la fe como tú misma has vivido en la fe. María Santísima de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga.